Desde el principio, la fe no fue una idea, fue un camino. Un llamado a avanzar. Dios no trazó rutas cómodas, trazó caminos que transforman, caminos que se recorren confiando, obedeciendo, creyendo. Por esa fe caminaron generaciones y por esa misma fe, Dios sigue guiando hoy a sus discípulos. Ser discípulo no es solo conocer a Jesús. Es rendirle cada paso y dejar que Él marque el camino. Porque cuando Cristo dirige la ruta, la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. La fe no es comodidad. Es una convicción que sostiene cuando obedecer cuesta. Y aun cuando no vemos todo el trayecto, confiamos en aquel que ya conoce el final. Cada generación enfrenta el mismo llamado. Ser discípulos que por la fe caminan por la ruta que Dios trazó. Todo comienza acá, en escuchar la voz de Dios. En creer que su palabra sigue siendo nuestra dirección. Ser discípulo es obedecer aunque el camino no sea fácil. Es avanzar cuando todo se detiene. Por la fe Abraham obedeció y caminó hacia lo que Dios le prometió. Por la fe, Moisés eligió la voluntad de Dios antes que los tesoros del mundo. Por la fe, Noé creyó y dejó un legado que salvó generaciones. Por la fe, David avanzó cuando otros retrocedieron. Por la fe, Elías permaneció firme cuando parecía estar solo. Todos caminaron bajo la misma ruta, la fe en un Dios fiel. No todos eligen esta ruta, solo los que creen y obedecen. Así se vive como discípulo, así se camina, por la fe, la ruta del discípulo. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Estamos contentos, estamos felices. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Así reza un coro cristiano ya de antaño. Por favor, salúdense. Hágame la campaña de saludar a la persona que está atrás de usted. Dígale: me siento bendecido. Estoy contento de venir a ver a nuestro Padre Celestial. En la fe lo percibo. Somos una familia. Venir a la iglesia es pasarla bien. Quiero que por favor saludemos a Lluvia Roosevelt. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de esta nueva serie en nuestras diferentes sedes. Se están conectando Lluvias Petén. También la primera celebración fuerte, la segunda celebración y la tercera celebración en nuestras 3 celebraciones aquí en Lluvias Colinas. Si es la primera vez que estás con nosotros, este aplauso es para ti que viniste por primera vez a la primera celebración o a la segunda o a la tercera, y a Lluvia Roosevelt y Lluvias Petén. Somos una gran familia, más de 200 iglesias en todo el país, pero los que están conectados de esta manera son estas 3 sedes. Hoy estamos lanzando una serie, estamos comenzando un estudio sobre la fe que lo hemos titulado Por la Fe. Para entender la ruta o el camino del discípulo, Dios nos mandó a ser discípulos y cada uno de nosotros creemos que debemos ser discípulos y hacer discípulos de Jesucristo. De hecho, esa es la visión de Lluvias de Gracia. ¿Cuál es nuestra visión? Ser y hacer discípulos de Jesucristo. Un discípulo de Jesús le agrada. Y la manera de agradar a Dios, ayer lo revisamos con nuestros servidores, voluntarios, nuestro liderazgo. A propósito, quiero que demos un aplauso a todo el liderazgo de la iglesia, líderes, supervisores, pastores, anfitriones, servidores en los diferentes ministerios. Ayer se me pasaron los segundos y así quería iniciar. Yo quería iniciar diciendo muchas gracias a todos nuestros amados hombres y mujeres de Dios que sirvieron en el 2025. Iniciamos siempre los años, el tercer sábado del año o el segundo sábado del primer mes del año, con una actividad que se llama Élite. Quiero decirles con todo mi corazón muchas gracias
por cómo sirvieron a Jesús y a esta iglesia en el 2025. Ahora que estamos hablando de la fe, y esto es lo que queremos nosotros mencionar sobre la fe, que por la fe nosotros servimos al Señor. No sé si usted ha escuchado sobre el Salón de la Fama. El Salón de la Fama es un espacio o un reconocimiento a personajes que han destacado en diferentes campos o disciplinas, en el deporte, en la música, en la ciencia. De hecho, la primera vez que yo escuché sobre el Salón de la Fama fue para el béisbol de los Estados Unidos. Cuando era jovencito yo miraba el béisbol de los Estados Unidos. Bueno, hasta esta fecha, enero del 2026, se han reconocido 351 beisbolistas en el Salón de la Fama, los mejores. El año pasado se reconocieron a 5. Entre esos 5 que se reconocieron, yo solo conocía a uno por nombre, Dave Parker. Creo que jugaban los Piratas de Pittsburgh. No somos expertos en béisbol. Pero hablemos del Salón de la Fama de fútbol. Eso está en Pachuca, México. Y de pronto en la pantalla usted puede ver quiénes están en el Salón de la Fama. Entre ellos tenemos a qué personajes. Ahí usted puede ver a Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Di Stéfano, Zinedine Zidane, Beckham, Pirlo, Can, Cuauhtémoc Blanco, estos ya son mexicanos y latinos, Rafa Márquez, mexicano, Riquelme, argentino, y Chilavert, que es paraguayo. Así como hay un Salón de la Fama para diferentes ciencias, a mí me parece que Hebreos capítulo 11 también tiene un Salón de la Fama, el Salón de la Fama de la Fe. Aparecen 16 nombres, bueno, aparecen 17, pero Esaú, aunque aparece ahí, no aparece como un hombre de fe, sino aparece su nombre porque su padre como hombre de fe lo bendijo. ¿Quiénes son los personajes que encontramos ahí? Encontramos a Abel en orden. En el versículo 4 encontramos a Abel, en el 5 encontramos a Enoc, en el 7 encontramos a Noé, en el 8 a Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. Pero así como en el Salón de la Fama de béisbol el año pasado reconocieron a 5, yo creo que todavía en el Salón de la Fe no aparecen todos los que están en la Biblia, pero que son hombres de fe, y tú y yo podemos aparecer en el Salón de la Fe, porque con la fe nosotros agradamos a Dios y recibimos testimonio de que le hemos agradado. Estamos declarando que por la fe este año 2026 seremos discípulos que caminaremos agradando a nuestro Dios. Alguien debe animarse en este día, porque la fe es una llave poderosa que te abre a una dimensión sobrenatural desde la salvación, porque sin fe no podemos ser salvos. Por la fe en Jesús es que hemos obtenido esta salvación. Ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí hay 40 versículos en este capítulo donde se mencionan a 16 personajes de la fe, pero el primer verso y el segundo verso, quien aparece es Dios. El primer verso se define la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A la luz de este capítulo de 40 versos del capítulo 11 de Hebreos, vamos a estudiar estos personajes, sus vidas, sus pasos de fe y las consecuencias o bendiciones por haber tenido fe. Yo quiero plantearles a ustedes por lo menos de muchas bendiciones que produce la fe. Por lo menos hoy comprendamos 3 bendiciones de caminar como discípulo en la ruta de la fe y agradar a Dios. La primera es que nosotros recibimos una garantía de las cosas que esperamos. La segunda es que nosotros podemos tener la convicción de que sucederá aquello que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que sucederá. Y en tercer lugar, la fe produce
que agrademos el corazón de Dios. Hoy quiero dejar en el corazón de ustedes estas 3 bendiciones por caminar en la ruta de la fe. Entonces, ventilemos la primera bendición o el primer beneficio o resultado de caminar en fe. Si quieren anotarlo, por la fe tienes garantía que recibirás lo que esperas. A ver, desglosemos unos conceptos de Hebreos 11:1. Comienza mencionando la fe. Por la fe. A ver, diga conmigo, por la fe. Cuando yo recibí la convicción de que este año teníamos que hablar de la fe, fue en una actividad. Estábamos en Brasil, fuimos 6 personas de esta iglesia a Brasil para aprender a cómo plantar iglesias, y Dios nos sorprendió con muchas cosas. Pero estaba yo escuchando a un pastor, y cuando él hablaba de la fe, él dijo 20 veces aparece en Hebreos 11 por la fe, y se quedó vociferando por la fe, por la fe, por la fe, y decía varios aspectos, y él no mencionó uno que el Espíritu Santo tomó de tener ese contexto general de este capítulo, de haberle leído tantas veces, que dice: por la fe conquistaron reinos. Y yo me quebranté en ese lugar y comencé a llorar diciendo: Dios, estás hablando, porque en este concepto de ganar a Guatemala para Cristo, Guate tiene 340 municipios. Y nosotros estamos creyendo que podemos poner una iglesia en cada municipio de Guatemala, en sus 22 departamentos, 340 municipios. Y no teníamos plan, pero por la fe entró la convicción a mi corazón que Guatemala será para Cristo y que plantaremos iglesias, lluvias de gracia en los 22 departamentos y 340. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Hasta ahora solo sé que por la fe. A veces pareciera que expresar por la fe es una salida fácil cuando uno no sabe qué hacer. Es como decir lo que caiga. Por la fe, ¿qué va a pasar este año? Por la fe lo que suceda. No, señores. Por la fe es la expresión de mayor confianza en Dios y mayor revelación que un ser humano puede tener. No es un escape ni es una salida. Si tú me preguntas cómo vamos a ganar a Guatemala para Cristo, cómo vamos a conseguir 40 familias pastorales o 340 familias pastorales, los recursos, los edificios, yo tengo la certeza de decirte: por la fe. Y cuando eso se hace rema, se hace vivo en tu corazón, tú sabes que este año por la fe veremos la gloria de Dios. Por la fe seremos sanos. Por la fe el mar rojo se abrió, y por la fe se pueden abrir puertas a favor de los que amamos a Dios. Alguien debe decir: por la fe este año veré la victoria del Señor en mi vida. Amén. De hecho, por eso tengo estos 2 sueños 3D. El primero me lo oyeron el domingo pasado. Este es un birrete de Rema. Rema es la escuela de fe a la cual estoy invitando que nos inscribamos. Mi esposa y yo y muchos hermanos ya estamos inscritos, y quiero animarlos a que ustedes estudien con nosotros los martes y los jueves de 6:30 de la tarde a 9:30. Puede ser virtual, puedes estar en Guatemala o fuera de Guatemala. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y saben por qué voy a entrar a estudiar a Rema? Porque Dios habló a mi corazón y me dijo, cosa que no dije ayer y tenía ese pensamiento: las pruebas en la vida no te dan fe. No crees en tu fe las pruebas. Lo que te da fe y hace crecer tu fe es la palabra de Dios. Entonces, las pruebas, ¿qué hacen con la fe? La examinan. Cuando tú estás estudiando y te examinas, ese test lo que hace es ver cuánta sabiduría tienes. El examen no te da sabiduría. El examen solo corrobora cuánto has crecido en tu conocimiento. Así que las pruebas no nos dan fe. Las pruebas evidencian cuánta fe tenemos. Entonces, ¿cómo crece nuestra fe? No a través de las pruebas. Nuestra fe crece a través de recibir palabra de Dios. Alguien está conmigo en este momento. Y la manera de crecer es cuando tú te metes a la palabra de Dios. Pero seamos honestos, si no lo tomamos de un proceso formal, con disciplina,
Entonces por ahí se nos va el año y ni siquiera la Biblia leemos. Así que los quiero animar, los quiero retar, los quiero desafiar a que todos crezcamos en fe en este año. Y la invitación es, por lo menos yo sueño que 300 personas de esta iglesia por este año, pero mi sueño es que todo el mundo de esta iglesia pueda cruzar en rema para que crezca su fe. Y una de nuestras hermanas, Azucena, una líder de la iglesia, trajo este sueño 3D. Ya dije, este es mi sueño 3D. Este año me graduaré de rema. Le dije, préstamelo por unas cuantas semanas, aquí lo voy a tener. Bueno, ¿están entusiasmados o no están entusiasmados? La fe produce paz y la fe produce entusiasmo. Lo primero que quiero hablar de la fe es que en el original, fe, en el griego, que se escribió un griego popular llamado griego koiné, es pistis. Y pistis no es un conocimiento mental solamente. La fe es una confianza, es una fidelidad más que un conocimiento, un asentimiento intelectual. Es algo importante que debemos entender. ¿Qué es la fe? Porque el primer versículo lo define. Después la fe, la certeza. Yo me fui a estudiar esa palabra, certeza, y lo que encontré es que en griego es hipóstasis. Hipóstasis significa un certificado, una realidad, esencia, sustancia, firmeza. La certeza no es una emoción, no es que yo siento que las cosas van a suceder, no es sentir si las cosas van a suceder, es tener la confianza, es tener la firmeza, es tener la garantía que vamos a recibir lo que esperamos. Nuestros sueños 3D se hacen realidad por la fe, porque tenemos una garantía, y la garantía es la palabra de Dios. Me gusta cómo lo dice esta versión, si lo mira conmigo en la Biblia. La fe es garantía de las cosas que esperamos. Diga conmigo, garantía. ¿Qué es la fe? Una garantía. Otra versión lo dice de esta manera: la fe es la constancia de las cosas que se esperan. Es como cuando se hace un trato entre dos personas y ahí hay un documento legal. Cuando uno va a examinar esta palabra, uno entiende que hipostasis es un certificado legal, es un documento legal. No sé cuántos de ustedes ya se inscribieron para el retiro REPA. 7 y 8 de febrero tenemos el retiro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Depositar en el banco y nos dan una boleta, o si lo hacemos en línea, entonces tomamos una foto, una captura al proceso que hicimos. Cuando nos inscribimos ya en la iglesia, enviamos esa foto, le tomamos foto, ya sea a la boleta que nos da el banco o a la transacción. Es la garantía legal. ¿Cómo sabemos que tú pagaste para entrar al retiro? Y nos muestra tu constancia, o te llega un QR. Si vas a un supermercado, generalmente los supermercados en Guatemala te dan una factura y hay un policía en la puerta, no te deja salir si no mira ese documento. Es un documento de pertenencia. Entonces a mí me parece esto maravilloso. La fe es un documento legal dado por Dios en que las cosas sucederán. No es una ilusión, no es un deseo pasajero la fe, no es una emoción, es la garantía, es la certeza. Cuando yo estaba orando y leyendo que la fe es la certeza, me recordé de esta expresión, certeza jurídica. Y de pronto aquí hay personas que entienden leyes, y fui a buscar qué es una certeza jurídica, y una de las explicaciones que se me dio es saber con seguridad cuáles son los derechos, obligaciones y las consecuencias de sus actos gracias a las leyes claras. Una certeza jurídica está amparada en la Constitución de nuestra nación, y tú como ciudadano sabes cuáles son tus derechos y tienes la certeza porque hay una ley que lo ampara. Eso me llega a pensar que nosotros también tenemos una certeza jurídica, y nuestra ley es la palabra de Dios. Por eso he escrito este pensamiento: tener fe
es como tener un documento legalizado que te garantiza la propiedad de lo que adquiriste. La fe está basada en leyes claras. Su palabra, la Biblia, son sus promesas. Por lo tanto, entre más Biblia, pero no solo como un conocimiento intelectual, porque esto es pistis, pero tener esa firmeza, ese documento, nuestro documento es la palabra de Dios. Son los versículos que se han hecho real en nuestro corazón, no los que hemos manipulado, sino cuando estamos en nuestro devocional, en nuestra oración, el Espíritu Santo pone su palabra en nuestra vida. ¿Cuántas personas han tenido dificultad manejando su auto porque no conoce con certeza jurídica sus derechos, sus privilegios y sus obligaciones? Lo para la policía y la misma policía está quebrantando la ley, pero como no conocemos la ley, dejamos que nos penalicen, y de pronto esa acción que cometimos según la ley no debe ser penalizada, pero como ignoramos la ley, entonces salimos perjudicados. ¿Me doy a entender en lo que estoy comunicando? Lo que quiero decirte es que hay una palabra de Dios para tu salud, hay una palabra de Dios para tu matrimonio, hay una palabra de Dios para tus finanzas, hay una palabra de Dios para tu vida espiritual, y tú debes tener esa palabra como un documento, como una factura, que cuando llegas a la puerta dices: yo tengo esta palabra y esta es la garantía de que lo que espero se hará realidad. Alguien debe decir: yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Entonces, en otras palabras, la fe se origina en Dios, en lo que Él te ofrece. La fe te permite recibir lo que esperas. Y si no esperas nada, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? El fin que esperamos. Si me están siguiendo, lo que estoy compartiendo es Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La primera línea ya nos ofrece una bendición. Por la fe tenemos la garantía de que recibiremos lo que esperamos. Y cuando digo por la fe, es por la fe en una palabra de Dios, en una ley de Dios. Aleluya. Qué lindo tener Biblia. La pregunta es: ¿qué es lo que esperas? Dios promete darte lo que esperas, no lo que no esperas. La fe te permite recibir lo que esperas, pero también la fe te permite recibir lo que oras. El que tiene fe siempre va a estar orando, porque si tú cierras tus ojos y sientes que le estás hablando a la pared, al vacío, así se te acaba la oración. Una de las evidencias de que tenemos fe es cuando oramos, y cuando oramos largos en diferentes temas, porque no lo largo demuestra la fe. Hay oraciones largas que demuestran poca fe. Por ejemplo, cuando uno se pone a orar por el mismo tema: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, 10 minutos, sáname, sáname. No estás teniendo fe, por eso estás repitiendo tanto, pidiendo esa sanidad. Pero cuando tu oración es larga en diferentes temas, es que estás creyendo que hay alguien ahí que te está escuchando. Ese que no se mira con nuestros ojos físicos, pero con los ojos de la fe. Tenemos la certeza, tenemos el documento, tenemos la palabra que dice que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí está Él. Sabemos que Él está acá. Sabemos que cuando oramos, dice la Escritura, y cerramos la puerta y hablamos a nuestro Padre Celestial, Él nos escuchará, porque todo lo que pedimos al Padre en su nombre, Él nos escucha. Esa es la certeza, ese es el documento. La Biblia nos invita a orar sin detenernos, sin cesar. ¿Les hace sentido? A mí me hace muchísimo sentido. Por eso Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Marcos 11:24 lo dice de esta manera. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. ¿Cuál es nuestro documento legal? Cuando tú te pongas a orar, saca el documento legal. Marcos 11:24. Todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, creyendo en oración, lo recibiré.
Estamos arrancando muy pocos amenes esta mañana. ¿Cómo nos va en lluvia de Roosevelt? ¿Están conectados? ¿Están despiertos? Porque lo que estoy diciendo es que qué maravilloso tener un documento legalizado. Qué extraordinario es tener el título de propiedad. Tú dices, esta es mi casa, este es mi título. La palabra de Dios es nuestro título. Ahí está nuestra fe. La fe viene de Dios. Es maravilloso. ¿Recuerdan la oración de Jabes en 1 Crónicas 4:10? Jabes oró al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. ¿Y si no pedimos nada? Dios te va a conceder lo que tú pidas, alineado a la palabra de Dios. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra garantía. El tiempo que duras orando en diferentes temas y el mismo hecho de orar son evidencias de tu nivel de fe. A todos nos ha sucedido. Orar requiere fe. Y a veces uno ora y no se da cuenta de su poca fe. Me sucedió un día. Estoy un domingo, eso me sucedió en Nicaragua, en nuestra iglesia Lluvias de Gracia, antes de predicar. Estoy en mi habitación, recuerdo que me hinqué para orar por el servicio, en fin. En un momento yo estaba preocupado por mi tercera hija, Ana Valesca. Ana Valesca tenía ya 20 años o 21 años, y siempre que yo le había preguntado que quién le gustaba, decía: nadie. Yo, no puede ser, porque Ana Viena desde los 12 años me dijo quién le gustaba, y no era Michael. Michael, no eras vos. Está en lluvia Roosevelt Michael. Pero era cuestión de niñas. Ella tenía confianza, igual Diego. Desde jovencitos me contaba. Hasta los 19 años les dimos permiso a nuestros hijos a tener novia o novio. No sé si lo hicieron caso, pero por lo menos esa era la ley en la casa. Creo que hicieron caso. Pero Ana Valesca tenía 20 o 21 años y no había tenido novio, y me decía que no, nadie le gustaba. Yo, no es posible. Me decía: bueno, sí, hay guapos, pero para tener novio nadie me gusta. Entonces yo estoy preocupado y estoy orando y digo: Señor, te pido que le des a mi hija un hombre de Dios, que Ana Valesca ame más a que te ame más a ti que a su novio, y que ese novio te ame más a ti que a ella. Ahí estoy orando. Terminé de orar y me levanté. Di unos cuantos pasos y el Espíritu Santo me habló y me dijo: no me creíste, sigues preocupado. Y fue cierto. Yo me levanté, caminé y me levanté con la misma preocupación. ¿Y si mi hija no se casa? ¿Y si la deja el tren? Esas preocupaciones que tenemos los papás. ¿Y sabe qué hice? Di 4 pasos y regresé. Y me hinqué en el mismo lugar. Y le dije: Dios, perdóname, porque aunque me dirigí a ti, no creí, porque me levanté preocupado. Sé que tú estás en este cuarto. Sé que tú me escuchas. Sé que los padres podemos desatar una bendición sobre nuestros hijos. Yo creo que tú inclinarás el corazón de mi hija al hombre correcto, y que ese muchacho también será inclinado al corazón de mi hija. Oré rápido, pero le creí y me levanté. Y me levanté con paz. Dije: ya no estoy preocupado, yo le estoy creyendo. Dios estaba en este cuarto, y todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo que lo recibiremos, lo recibiremos. Le doy la gloria a Dios. Pero a todos nos pasa. La oración hace posible que recibamos por la fe. ¿Quieren anotarlo? Número 2. Esta es la segunda bendición. La primera es tener una garantía, como un documento legal, como un título de propiedad sobre nuestro milagro, un título de propiedad sobre nuestra sanidad, un título de propiedad sobre nuestro matrimonio victorioso, un título de propiedad sobre el negocio y el proyecto que Dios está poniendo en tu corazón. Yo que usted levantaría mi mano, ya sea en lluvia Roosevelt o acá, diciendo: Dios, creo en tu palabra por encima de lo que mis ojos miran. Ahora quiero ir a la segunda bendición. Por la fe tienes convicción que sucederá lo que tus sentidos no miran al principio. Lo otro es una garantía de lo que recibirás. Esto es una convicción
de lo que sucederá. No solo de lo que recibirá, sino de lo que sucederá. Porque ¿qué es lo que dice Hebreos 11:1? La segunda línea. La primera dice la certeza de lo que se espera. La segunda, la convicción de lo que no se ve. Y ahí es donde nos quebramos. ¿Por qué? Porque cuando nuestros sentidos naturales no lo miran, no lo sienten, no lo palpan, no lo respiran, no lo saborean, los sentidos naturales no lo escuchan, entonces decimos no sucederá, y se nos va la fe. Y aquí se está definiendo la fe no como una emoción, no como una idea y un deseo, una convicción de que sucederá, aunque nuestros sentidos naturales no lo capten hoy. Pero en la fe, en nuestros ojos de la fe, nosotros sí podemos saber que eso sucederá. Eso es extraordinario, no le pasa, por eso es la fe. Recuerdo que una vez en Holanda, el pastor me contó que la gente atea decía: es que en Holanda no necesitamos a Dios. Holanda es plana, no tiene montañas, porque la fe mueve montañas, y como Holanda no tiene montañas, ellos no necesitan fe. ¿Tu vida tiene montañas? ¿Tiene desafíos? ¿Tiene proyectos? Entonces necesitas fe. Quiero ver quiénes necesitan fe. Por la fe se logrará, aunque nuestros sentidos naturales no lo puedan ver. Mire, tú das pasos de fe no por lo que miras, sino por una palabra que Dios te dio. Aquí la clave es la palabra del Señor. Por eso mi ánimo, mi repetición para mí no es cansado, espero que para ustedes tampoco, pero todo este mes los voy a estar animando a que estudien en Rema. ¿Por qué? ¿Por cuál es el objetivo? Porque tu fe va a crecer. Porque la fe crece cuando recibes una palabra y cuando te metes a la Biblia a estudiarla disciplinadamente. Perdón, los días domingos hay muchos distractores. Yo hago mi mayor interés o hago mi mayor esfuerzo. Ustedes ponen también su mayor esfuerzo, pero hay muchas distracciones. Alguien habla a la par, alguien plaza acá, el mapa, la muñeca, mis tenis. No me digan que no han visto mis tenis. Ni les voy a decir qué es lo que el Señor me dijo, lo que usted pensó de mis tenis. Bueno, otro día hablamos de ese tema. Pero das pasos por fe, no por lo que miras, sino por una palabra que Dios te dio. Noé construyó el arca no por lo que sus sentidos captaban, porque sus sentidos nunca habían visto llover. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se habían visto, que no se miren no significa que no existan. Con temor preparó el arca, construyó el arca en que su familia se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos en el nombre de Jesús nos animamos a decir: Señor, aunque mis sentidos no lo capten, o al contrario, aunque mis sentidos capten este obstáculo, este dolor, yo creo que tú puedes seguir haciendo una obra extraordinaria? Aunque mi cerebro y mi lógica digan no se puede, no se va a resolver, jamás saldrá de ese atolladero económico, por la fe tengo una promesa, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y tenemos la promesa que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es mi certificado, ese es mi título de propiedad. Ahí está mi sanidad, ahí está mi victoria económica, ahí está la restauración de mis relaciones interpersonales, ahí está. ¿Saben cuál es mi título de propiedad para graduarme de Rema? Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Jehová, el cual dará a todos sin reproche en abundancia. Aunque mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía en la escuela me dijeron tonto, bruto, yo no me quedo con eso, yo agarro la palabra de Dios. Quiero ir a mi tercera bendición y con esto cerrar, porque para mí es muy importante tener una palabra de Dios. Estoy pensando en que la bendición que obtenemos por la fe
es agradar a Dios. Anótelo, por favor. Ayer lo expliqué más, pero hoy lo quiero hablar para terminar y orar. Por la fe agradas a Dios, porque crees en Dios y a Dios. No solo porque crees en Dios. Julia Roosevelt, escúcheme esto, es importantísimo. Primera, segunda y tercera celebración. Cuando tú y yo caminamos en fe, pasan milagros extraordinarios. No solo por en quién hemos creído, sino lo que le hemos creído. ¿Por qué de pronto, aún cuando hemos creído en Dios, somos cristianos, somos hijos de Dios, no miramos milagros? Porque aunque creemos en Dios, no le creemos a Dios. Me llama la atención, por la fe agradamos a Dios. Sí, cuando creemos en Él, esto es para salvación. Pero ¿saben algo? Martín Lutero dijo: la fe no era un mero asentimiento intelectual, sino una confianza viva y audaz en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que Satanás, que los demonios creen en Dios, pero no esa pistis de confianza en Dios, de conversión y arrepentimiento, puro conocimiento. Hay gente que cree en Jesús como cree que existió Tecumumán. ¿Qué te cambia creer que existió Tecumumán? Y no estoy diciendo que no existió. Yo creo que existió, pero eso no cambia mi vida. Pero creer que Dios hizo el universo, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Capta este principio. Las cosas suceden no porque las mires con tus ojos físicos. Que no se vean no significa que no existan. Que no se vean no significan que no sean realidad. Como dice el doctor Cho en la cuarta dimensión, tenemos que traerla a este plano. Pero de pronto este es el pensamiento con el cual vamos a orar. Por la fe agradas a Dios porque le crees a Él. A ver, Julia Roosevelt, digan conmigo: le creo a Él, creo a sus palabras. A ver, la primera celebración, diga conmigo: no solo creo en Jesús, creo en las palabras de Jesús. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Creo en Jesús, pero creo en las palabras, en las promesas, en las profecías, en la escritura de Jesús. La segunda y tercera celebración, anímense conmigo. ¿Por qué? Porque lo que viene a mi mente es entender que no es lo mismo creer en Dios y creerle a Dios. La fe activa y dinámica cree las dos. Lucas capítulo 5, versículo 5. ¿Quiere ponerse de pie conmigo, por favor? Dice la escritura: respondió Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Mis ojos no vieron ni un pez, no pescamos ni un resfriado, no pescamos nada. Mis sentidos no vieron nada, mi experiencia no vio nada, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Cuando tú tienes una palabra, caminas. Cuando tú tienes una palabra, es más, saltas. Porque la fe que agrada a Dios es una fe incondicional, es una fe creciente y es una fe arriesgada. Pedro se arriesgó a gastar otra vez su tiempo y su energía a tirar la red cuando no había pescado nada toda la noche. Era más el carpintero que le estaba hablando, era el Hijo de Dios, la palabra de Jesús, y Pedro lo entendió. Y Pedro ha de haber pensado en su mente: él es el carpintero, yo soy el pescador, yo tengo experiencia, pero no le estoy haciendo caso al carpintero, le estoy haciendo caso al creador del cielo y la tierra. Por su palabra entendemos que el mundo fue hecho, así que si él está diciendo que tire la red, la tiraré. Por la fe un día los discípulos van en el barco, y en el barco, en la noche, en la neblina, de pronto miran que alguien comienza a caminar sobre el mar. Y ellos dijeron: ¿quién es? Se asustaron, pensaron que era un fantasma, pensaron que saber quién era.
Y Jesús dijo: calma, soy yo. Y Pedro, que tenía una fe arriesgada, Pedro que aprendió a tirar la red cuando el Señor le hablaba, aunque sus sentidos decían otra cosa, ahora ese mismo Pedro, el que habla porque tiene fe, por la fe hablamos, por la fe cantamos, por la fe predicamos, por la fe echamos fuera demonios, por la fe declaramos que los milagros se abren y las sanidades vienen y las puertas se abren de par en par. Y Pedro dijo: si eres tú, manda, habla, di que venga. Y Jesús dijo: ven, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Se lanzó. Yo profetizo que por la fe caminarás en la ruta de la vida. Yo proclamo que por la fe darás saltos. Siento en mi espíritu desde ayer que algunos no solo caminarán, algunos Dios le está pidiendo que den un salto para casarse, un salto para tener hijos, un salto para poner el negocio, un salto para entrar en una relación de noviazgo. Porque hay personas que tienen miedo por falta de fe. El año pasado se casó uno de los jóvenes en la iglesia, Gerson con Alondra. Se casaron en el IRTRA. Y en uno de esos momentos fuimos a la piscina y vi un cuadro muy hermoso. Estaba Edwin López, que es nuestro productor aquí en la iglesia, y su esposa María Lucrecia, hijo de los pastores Edgar y Lucky. Y estaba su hijito José Daniel, creo que 2 años tiene, en la orilla. Y Edwin, que mide como 1,85, grandote, estaba en la piscina, así con los brazos. Yo dije: ¿será que el niño se anima a tirarse? Y Edwin le dijo: a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Y saben qué hizo José Daniel? Se lanzó a los brazos de su padre. Eso es fe. Les conseguí el video, ¿quieren verlo? No me digan que no, que quieren verlo. 3 segundos dura el video, mírenlo. Visualícese. Ni modo, porque Edwin es grandote. Con un papá así, ¿quién no se lanza? Quiero decirte que tu papá es más grande, que nuestro Dios es Jehová Rafa, que puede sanar toda enfermedad, que nuestro papá es Jehová Jireh, que puede proveer cuando no hay recursos. Espíritu Santo, por la fe te adoramos, por la fe creemos en ti.